La doctora Estela Regadas es profesora de, de cirugía de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil. Es presidenta de la Sociedad Brasileña de Coloproctología, miembro honorario de la Sociedad Americana de Coloproctología. No necesita mayor presentación la doctora realmente. Su plática la dará en inglés. Tenemos disponibles traducción simultánea para quien desea utilizarla. Por favor, doctora. Good morning, everyone. Thank you so much for the kind invitation. It's a pleasure for me. I'm sorry because I don't speak Spanish. I understand everything, but I really don't speak very well. So I prefer to speak in English. And congratulations for the meeting, for scientific program. It's really nice. It's a pleasure for me to be here with the urogynecologist. The pelvic floor dysfunction can compromise the posterior, the apical, and the anterior compartment with different clinical presentations, simple and a complex case. So it's really important to assist those patients and related all the symptoms. As you can see here, the American Society and published this. This is a patient report instrument. They recommend to evaluate the patients related to the symptoms of fecal incontinence, obstructed defecation, pelvic organ prolapse, urinary incontinence, as well as use score system and quality of life. And the physical exam included anal canal, perineal body, and urogenital hiatus at rest, and to ask to patient to maximal push and or Valsalva maneuver. And we can also use pelvic organ prolapse system to determine the stage of the prolapse. And the question is, each image we can use in defecography, dynamic MRI, dynamic ultrasound with different modalities. All of them will identify the dynamic dysfunction with some advantages and disadvantages. If you decided to use an ultrasound or MRI, you have advantage to evaluate the anatomy of anal canal and pelvic floor muscles. Advantage to use in ultrasound, we can perform in the office. However, if you decide to use in defecography and MRI, you need a radiological environment. This is an interesting study that compares ultrasound and MRI using a defecography as a gold standard. As you can see here, there is a good correlation to identify rectal seal, perineal descent, intersigmoidal. So they also evaluate the tolerance rate and demonstrate the high tolerance rate using ultrasound when comparing MRI and defecography. The patient prefer ultrasound than the other modality. In this year, we published this. I participate this consensus using ultrasound, dynamic ultrasound, and different modalities. In this consensus, we demonstrated the importance to use in ultrasound to evaluate the dysfunction as well as the advantage in the same modality to demonstrate the anatomy. There are different modalities, as you can see here. As you can see here, the first study was published in 2000 with different modalities. All those studies were compared with a defecography, and the results demonstrated a good correlation and identified the dysfunctions.
This, in our department, we developed this technique, dynamic ultrasound, using a 3D ultrasound. We call the ecodefecography. This technique, we identify all the dysfunction in pelvic floor, as well as with advantage and identify the defect in anal sphincter muscles, as well as any defect in pelvic floor muscles. This is using a 3D ultrasound with automatic scan, as you can see here, a sequence of axial images. We have this one. This is a digital images. This cube we can evaluate in multiplane images. The technique is a simple one. The patient in the left lateral position, we accrue 4 scans. Each scan spans less than 1 minute, 55 seconds. I will show you step by step. The first scan, we evaluate the patient at rest. We evaluate the anatomic structures in the anal canal and the pelvic floor muscles. As you can see here, the similar anatomic structures with ultrasound. The images are produced by difference and density of tissues. As you can see, this is an internal anal sphincter. The images are hypoechoic. Hypoechoic, since that the internal anal sphincter has liquid. This is a longitudinal muscles, and the striatal muscles, as the external anal sphincter muscles, has collagenous because the ultrasound, the images ultrasound is hypoechogenic images. We can also identify the transversus perineal muscles, and we can study the most important structures is perineal body. So we can, using a 3D ultrasound, we can identify the whole length of the anal canal. As you can see here, the muscles are in parallel position, however, indifferent. As you can see, in the anterior quadrant, the muscles are more distal. In the posterior, the muscles are more proximal. Because this, the anal canal is completely asymmetrical, and you have in the middle and the anterior part of the anal canal, the gap area. This area, without striatal muscles, the weakest area of the anal canal. In this position, we will have the muscles and completely circumferentially, and the internal anal sphincter muscles, the external anal sphincter. And the manometry, this is at the high zone pressure. So in this study, we published that the difference in the anatomy of the anal canal in female and the male patient, we demonstrated that the length of the muscles in female patient is short than in male patient, and the gap area is longer. So in female patient, the weakest area of the anal canal is longer compared with male patient. This could justify the modern dysfunction is more prevalent in female patient than in male patient. For example, when you have an anal fistula and the anterior quadrant is more impact in female than in male patient. Concerning the pelvic floor, as you can see here, is similar. When we study using ultrasound and the anatomy, we can, the same transduce and the transvaginal, endovaginal, we can visualize the puborectalis muscles and the pubococcygeal muscles, the attachment of these muscles and the
symphysis and the rem pubis and the left and the right position, as you can see here. And we can also visualize the area of the urogenital hiatus. This is the whole hiatus in the body, the big one hiatus. This hiatus is limited by the internal, as you can see here, the internal margins of the levatorani muscles in the internal margins of the symphysis pubis. So this is the big one hiatus in the body. We can measure the area. This is an interesting case that patient after vaginal delivery, we visualize the defect in the middle anal canal. That defect, we can measure the angle of the defect. And the inferior part of the anal canal, the muscles is intact. If you use in a three-dimensional, we can understand that the lesion is a typical lesion of the vaginal delivery in the middle anal canal that compromise only the external anal sphincter, as you can see. In this case, the levatorani muscles is intact. This is a patient that corresponds the case. This is another case that involved the defect, the external and the internal anal sphincter, as you can see here. In the middle anal canal, the muscles is defect. In the inferior anal canal, the muscles is intact. We can measure the length of the defect. We can measure the residual muscles. This is the endovaginal, the defect in the left lateral position, the detachment here in the left lateral position. This is the case that corresponded that images. The scan that 2 and 4, that dynamic, as you can see here, the second scan, we use in the sequence. We ask, to start the scan, the patient at rest, we ask to push for 20 seconds. After that, you ask the patient relax. And this scan, we visualize here the movement of the puborectalis muscles in the external anal sphincter. When you compare at rest with the second scan, the movement, we can realize the anal canal is open. We also develop the anal rectal angle by we draw the one line by the confluence of one line in the internal margin of the puborectalis muscles and the external anal sphincter, and another line in the axis of anal canal. The angle increase and demonstrate that the patient has normal relaxation. However, in this case, it's easy to recognize the muscles close, so that patient has dyskinesia, the angle decrease. The third scan, we realize, we evaluate the displacement of the anorectal junction that corresponded the puborectalis, the superior border of the puborectalis muscles, as you can see here. We start at rest, you ask the patient to push the displacement of the puborectalis muscles. If those displacement is higher than 2.5, is characterized the patient with maximal perineal descent, is perineal descent excessive, pathological. We don't use the same values that the defecography. This technique was standardized because we compare with the defecography, it's completely different. The defecography patient at sit on the commode, and that patient in the left lateral position, we should standardize the values. This is the 4 scan. To show this video, I'll show you even the patient in the left lateral position with the probe into the rectum. We ask the patient to push. The patient can eliminate the gel.
all those studies that all the time we discuss that the best position is sit on the commode or in the left lateral position. What you should do? We should ask the patient cooperate with the exam, even sit on the commode using the echography in the left lateral position using the ultrasound, on the supine position and the MRI. The best that the patient cooperate and perform the maximal push and who perform the exam understand everything. This is the best. And then this 4 scan, we can evaluate the rectocele, intussusception, intersigmoidocele, cystocele. We visualize the vagina. We start at rest, as you can see here, vagina in this position. We ask the patient to push the vagina down and keep on straight line with the patient without a rectocele. However, in patients with a rectocele, we can recognize this, the herniation. We can also measure the length of the herniation by one line in the posterior vaginal wall in the maximal herniation. The same way, we standardize in the grade 1, grade 2, and grade 3 rectocele. This is a technique. We start the patient at rest. We ask the patient to push the vagina in bladder down, to push, 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 as you can see here, one intussusception here, the herniation, and the axial plane, the herniation here. This is a volumetric images at rest, and we have at rest to push at rest here, the bladder, the vagina, the herniation. We can see, we can review this cube that patient have no cystocele, that patient have a rectocele and intussusception. We can measure the length of the rectocele. We can review all the anatomical structures. This is one case without rectocele. The vagina here starts to push, the vagina keep on straight line. I will show you different the herniation here. At rest, we keep on straight line and demonstrate there is no rectocele. The intussusception is characterized by the rectal layer into the rectum because we use gel and we can get in better the images. And the intersigmoidocele, as you can see here, the bladder, the vagina, the ball, and we can see on these images, the intersigmoidocele grade 3, the ball in the pelvis, and characterize grade 3 enterocele. And concerning the cystocele, you measure the cystocele. Since the bladder comes down, and the bladder, you measure the position of the bladder using a one line and the posterior puborectalis muscles, the bladder comes and in the position of distal to this line and characterize cystocele. We can also evaluate the mesh, the position of the mesh, and related to the ureter, and an axial plane in the longitudinal if there is any migration of the mesh. This technique was also validated in multicentric study that participates 7 centers in Brazil, United States, and Venezuela. We compared this technique with the echography, and we find a good correlation to identify rectocele, intussusception, aneurysms, and intersigmoidocele. This is one case that patient has normal anatomy of the anal canal, as you can see here. That patient has detachment in the left lateral position, is the bigger one detachment. That patient complained of fecal incontinence and obstructed defecation.
even with the sphincter muscles is intact, but there is one detachment in the left lateral position. And that patient has also rectocele, grade 3 rectocele. This is the images. So we conclude that dynamic ultrasound is useful to identify all the dysfunctions, is easy to perform the office, is minimal invasive, demonstrate the dynamic dysfunction, demonstrate the anatomy, the anal canal, and the pelvic floor. Thank you so much for your attention. Ok, continuando con el programa, tendremos unos cambios debido a el doctor Jesús Alonso Valenzuela no puede acompañarnos debido a un problema médico, pero en su lugar el doctor Hugo Cuellar Gómez nos hará el favor de darnos los siguientes dos temas: manejo no quirúrgico del prolapso de órganos pélvicos e incontinencia fecal, y manejo quirúrgico del mismo, prolapso de órganos pélvicos y de la incontinencia fecal. El doctor Hugo Cuellar Gómez es egresado de medicina por la Universidad de La Salle, realizó cirugía general y colorectal por la Universidad del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanas, cirugía coloproctológica y piso pélvico por la Universidad de Pisa, Italia, además de cirugía oncológica colorectal por la Universidad de Yonsei, Seúl, Corea del Sur. Además, tiene un doctorado en investigación clínica por el Instituto Politécnico Nacional y es maestro en ciencias por la misma institución. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es revisor para múltiples revistas. Por favor, Hugo. Buenos días, nuevamente muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer especialmente a la profesora Estela Regadas por hacernos el gran honor de estar aquí. Ella es un pilar fundamental en la parte de nuestra especial de coloproctología en el manejo y diagnóstico del piso pélvico. Y bueno, yo voy a dar un breve panorama sobre cuál es el manejo quirúrgico y no quirúrgico de la incontinencia fecal y el prolapso de órganos pélvicos. En esta presentación declaro que no hay un conflicto de interés. Bueno, quiero presentarles, él es seguramente lo conocen, es el doctor Peter Petros. Peter Petros, al final de la década de los 90, principios del año 2000, junto con su equipo en Australia, desarrolló la teoría del sistema integral, que muy probablemente ustedes conocen a la perfección, en donde vamos a ver que el piso pélvico está formado por tres compartimentos: el compartimento anterior, correspondiente a la vejiga y la uretra, el compartimento medio a la vagina y al útero, y el compartimento posterior al recto y el canal anal.
Él propuso que está dividido por una fascia, el arco tendinóseo de la fascia pélvica, que divide el compartimento, que es una membrana que divide el compartimento anterior y del medio, y la fascia del arco posterior. De esta manera desarrolló la teoría del puente. En este puente vamos a ver que los extremos van a ser el pubis, va a ser la parte del coxis, vamos a tener los pilares, que los pilares van a ser estas fascias que habíamos comentado, van a estar los músculos, que van a ser las cuerdas que le van a dar sostén, los músculos del piso pélvico, y van a estar delimitados por los ligamentos. Vamos a encontrar los 3 compartimentos distribuidos, y me gustaría hablar de esta imagen principalmente. Aquí vamos a ver ya de manera integral cómo están los órganos relacionados con las fascias y con los ligamentos. En el compartimento anterior vamos a ver que encontramos al ligamento pubo-uretral y el ligamento uretral externo, dividido por la fascia pubocervical hacia el compartimento del anterior hacia el medio. En el compartimento medio vamos a encontrar la vagina, el canal vaginal y la uretra, y en el compartimento posterior vamos a encontrar el recto, el cuerpo perineal y los ligamentos uterosacros. En el compartimento medio los ligamentos cardinales. Todo esto va a seguir ciertos vectores. Hay que recordar que el piso pélvico es dinámico. Van a haber vectores de fuerza, principalmente por el músculo longitudinal del ano y el músculo elevador, y por el músculo pubococcígeo. Entonces, siguiendo esta teoría del sistema integral, desgraciadamente en México y en algunas otras partes del mundo se había estudiado de manera aislada. El urólogo veía la incontinencia urinaria y trastornos del vaciamiento, el ginecólogo el prolapso uterino y el prolapso vaginal, y el coloproctólogo la incontinencia fecal y la obstrucción defecatoria. Sin embargo, vamos a ver que de acuerdo a este sistema integral y por el abordaje se debe hacer de manera conjunta. Y de esta manera vamos a ver que las alteraciones patológicas de estas estructuras van a provocar síntomas comunes en los 3 compartimentos. Cuando hay una lesión del compartimento anterior de los ligamentos puboretral o uretral externo, puede haber incontinencia urinaria de estrés y puede haber algo de incontinencia fecal. En el compartimento anterior, por el arco tendinóseo de la fascia pélvica, los ligamentos cardinales, puede haber la presencia de cistocele o trastornos del vaciamiento, y en el compartimento posterior la presencia de rectocele o prolapso apical uterino con incontinencia fecal, obstrucción defecatoria o dolor pélvico. Una vez que comprendimos cuáles son las estructuras y los síntomas relacionados a las mismas, vamos a proceder con el algoritmo diagnóstico. Hay que realizar una historia cuidadosa de los pacientes, ver si la paciente sufrió de trauma obstétrico, si padece enfermedades musculoesqueléticas como la enfermedad de Duchenne, la menopausia. Las hormonas juegan un papel fundamental relacionado con los músculos del piso pélvico, si la paciente tuvo cirugías previas perineales o secundarias a trauma obstétrico. La evaluación clínica a través de los tests validados, el diagnóstico que puede ser a través de ultrasonografía, que hoy es el gold estándar para trastornos del piso pélvico, el ultrasonido transperineal dinámico. Y finalmente vamos a tocar la parte del tratamiento, que va a ser primeramente medidas conservadoras, modificación del estilo de vida, rehabilitación del piso pélvico de acuerdo a los parámetros que nos van a ser arrojados a través de estudios como la electromiografía o la manometría. Manejos conservadores como el uso de pesarios, que estoy seguro que ustedes manejan mejor que yo, y la parte de cirugía reconstructiva en el caso de que lo ameriten, cirugía obliterativa para prolapso de órganos pélvicos, y en el caso del compartimento posterior puede ser un abordaje para la corrección en cirugía transanal o cirugía abdominal. ¿Cuáles van a ser el manejo no quirúrgico del compartimento posterior? Bueno, vamos a ver que por este sistema integral están completamente correlacionados los síntomas. El 25% de la población adulta va a tener cierto grado de obstrucción defecatoria o incontinencia fecal que puede ser subdiagnosticada.
A menudo se recomiendan a estos pacientes de primera instancia, pero no es la regla, la rehabilitación del piso pélvico. La finalidad de la rehabilitación del piso pélvico es la coordinación de los músculos abdominoperineales, aumentar la función motora del esfínter y la sensibilidad rectal. Este tipo de rehabilitación de piso pélvico va a estar limitado a pacientes en donde haya fracasado el tratamiento convencional, esto a través de fármacos, a través de prescripciones dietéticas, modificaciones del estilo de vida y depende de un diagnóstico acucioso. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la rehabilitación de piso pélvico del compartimento posterior? Porque estoy seguro que y hay otras pláticas que van a hacer mención sobre el compartimento medio y anterior. Para el compartimento posterior van a ser los trastornos funcionales de la defecación, como puede ser la disinergia tipo 1, tipo 2, tipo 3, que realmente esta clasificación es meramente manométrica, no para fines clínicos. El estreñimiento crónico, como podría ser el estreñimiento mezclado, que es la constipación con la disinergia defecatoria, o el tránsito lento. Vamos a ver también que está indicado en la incontinencia fecal activa, por ejemplo, en el caso de una resección anterior baja o en una resección interesfintérica, se puede dar rehabilitación del piso pélvico, o en padecimientos donde hay dolor anorrectal crónico, como pudiera ser la proctalgia fugax o el síndrome del elevador del ano. En el caso de la rehabilitación en constipación funcional, estos pacientes tienen una descoordinación de los músculos abdominales con los pélvicos, puede haber sumado una disinergia, una hipertonicidad del esfínter o una falta de la sensibilidad rectal. La fuerza propulsiva de los músculos abdominales es ineficiente, por lo tanto se debe de hacer una rehabilitación. ¿Y qué nos permite la valoración de este tipo de pacientes? La escala de Bristol. Hoy por hoy la escala de Bristol la utilizan mucho los gastroenterólogos y también los cirujanos los coloproctos para la evaluación del tránsito defecatorio. Es una escala que nos permite evaluar realmente qué tipo de constipación tiene el paciente y hay que valorar siempre si esta constipación no es asociada a patologías orgánicas, como pudiera ser el rectocele, el enterocele, la invaginación o el descenso perineal. Y siempre confirmada a través de estudios de gabinete, como va a ser la manometría anorrectal, o la videodefecografía y la ecografía pélvica. En el caso de una constipación mixta, la rehabilitación del piso pélvico debe estar enfocada a tratar de compensar la disfunción motora anorrectal. Las anomalías colónicas, como son el megarrecto, el megacolon, deben identificarse por medios radiológicos antes de iniciar una rehabilitación del piso pélvico. En el caso nosotros utilizamos los marcadores radiopacos. Estos marcadores radiopacos vamos a ver que van a estar disminuidos cuando hay una patología a nivel del complejo esfintérico, como una disinergia. Vamos a ver que hay un estancamiento de los marcadores en el colon izquierdo, en el recto sigmoides. Estos pacientes son candidatos para rehabilitación del piso pélvico. Y en el caso de incontinencia fecal, bueno, pues primero identificar cuáles son los factores de riesgo, lesiones durante el parto, radioterapias, denervación por diabetes mellitus, neuropatía, prolapso rectal, a menudo asociados no siempre la regla, pero con trastornos urinarios, evaluarlas de acuerdo a la escala de Wexner o a los test para la calidad de vida de incontinencia fecal. Y está contraindicada, hay que tener en mente que hay dos tipos de incontinencia. Una es la incontinencia pasiva y otra es la incontinencia activa. A veces no sé cómo sea su práctica clínica, pero no se investiga qué tipo de incontinencia tienen los pacientes, siempre se refiere como una incontinencia fecal. Hay que ver si el paciente tiene una incontinencia fecal pasiva, que es una secundaria o relacionada con el esfínter anal interno, y la incontinencia activa con lesiones amplias del complejo esfintérico. Y bueno, la rehabilitación del piso pélvico está completamente contraindicada en la incontinencia pasiva. En el caso del dolor crónico, pues la rehabilitación es uno de los pilares para el tratamiento de estos pacientes. Como comentaba, el síndrome del elevador del ano es un dolor pélvico crónico, a diferencia de la proctalgia fugax, que son dolores en picos agudos, que el paciente inclusive lo refiere de noche, que lo despierta. El dolor rectal puede aumentar el tono del esfínter, la sensibilidad,
hay mayor hipersensibilidad del piso pélvico y siempre hay que descartar que no sea secundario o una lesión orgánica antes de iniciar rehabilitación del piso pélvico. Ahora, otro papel importante es la manometría no rectal. La manometría rectal nos sirve para guiar qué tipo de terapia vamos a dar, cuáles son los pilares para la interpretación de la manometría no rectal. Vamos a tener en cuenta la presión basal del esfínter, la presión anal durante el squeezing, el reflejo rectoanal inhibitorio, la sensibilidad rectal, la prueba de expulsión con globo o de balón, la prueba de pujo y la compliance del recto. Esto nos va a permitir tomar una directriz para el tipo de rehabilitación. En el caso de que haya una alteración de la distensibilidad del recto y sensibilidad, vamos a dar rehabilitación volumétrica. En el caso de una alteración de reflejo rectoanal inhibitorio, está asociado por lo regular a una disinergia defecatoria, o en el caso de que haya una alteración en la expulsión de balón, también se ha asociado a una disinergia defecatoria y el tratamiento deberá ser con rehabilitación del piso pélvico, ya sea en sus modalidades de terapia de biofeedback o tibial posterior. Bueno, finalmente vamos a hablar de lo que le compete al cirujano, que es el tratamiento quirúrgico. Hay diferentes abordajes para el tratamiento de órganos pélvicos. Después de hacer una revisión de la literatura, cada sociedad, la Sociedad de Urología Funcional, la Sociedad de Uroginecología y la Sociedad de Coloproctología, maneja un diferente tipo de abordaje según los síntomas y los compartimentos y los órganos que competen a la especialidad. Entonces, realmente estas guías clínicas, si son buenas para la toma de decisiones, no nos permiten emanar de manera global. Este es, por ejemplo, un pequeño esbozo. Esto lo tomé de las guías americanas para el manejo del prolapso de órganos pélvicos. Nos habla de si no hay síntomas de intestinales, si no hay síndrome de obstrucción defecatoria, constipación funcional, si no hay incontinencia fecal, y aparte de ahí, tomar la directriz del tratamiento. Y si vemos, lo mismo sucede con la parte del compartimento anterior y medio. Ellos manejan si va a ser una cirugía, que seguramente ustedes conocerán, una cirugía de reconstrucción, una cirugía obliterativa, si la reconstrucción sería apical, si es un cistocele aislado, si es un rectocele aislado, etcétera, que a veces no nos permiten evaluar de manera global cuál va a ser el mejor tratamiento del paciente. Este algoritmo que se propuso en el centro donde yo me formé, a través de pues, una práctica clínica exhaustiva y años de investigación, el centro propone el manejo de la patología no rectal a través de este escenario, en donde vamos a tener tres diversas o grandes patologías en el prolapso de órganos pélvicos complejos. Uno es el prolapso rectal interno, con o sin la presencia de rectocele. Otro es la presencia de prolapso rectal externo, que podemos ver si es mayor de 10 centímetros, menor de 10 centímetros, si bien a partir de eso tomar las directrices de los tratamientos, rectocele, cistocele, histerocele y el prolapso de la cúpula vaginal. Vamos a ver cada uno de los apartados de manera específica. Vamos a ver que en el caso de prolapso rectal interno, que es infradiagnosticado, a veces los pacientes en nuestro consultorio llegan por la presencia de constipación, y son pacientes que la verdad ya vienen toreados, les han estado manejando con laxantes. Ellos dicen que se les ha hecho ya marcadores radiopacos que están normales. A veces durante la videodefeco no detectan la presencia del prolapso rectal interno. Y bueno, estos pacientes que tienen un rectocele bajo, supraperineal, van a ser candidatos para resección transanal del recto, que es el procedimiento de STAR. Si bien el procedimiento de STAR es un procedimiento que algunas instituciones, bueno, principalmente la escuela americana no ha aceptado, esto es más de la escuela europea. Ellos hacen mucho STAR desde que el profesor Longo desarrolló la PPH por parte de Ethicon, hasta la evolución de esta engrapadora que es selectiva. Es un procedimiento realmente sencillo. Para los que hacemos cirugía colorectal, es como si estuviéramos haciendo una anastomosis colonal. Se hace una jareta. Tenemos que evaluar en la posición de litotomía dorsal qué tipo de prolapso tiene, si es un prolapso anterior, posterior, lateral, y a partir de eso hacer la fijación. Fijamos la mucosa del recto y finalmente se hace el disparo de la engrapadora.
y esto se utiliza para el manejo de obstrucción defecatoria. Sin embargo, hay que tener cuidado con qué tipo de pacientes, porque el hecho de usar la engrapadora disminuye la compliance del recto. Entonces, estos pacientes pueden tener urgencia rectal después del procedimiento. Entonces, no es para todos los pacientes, ha tenido buenos resultados. Si el complejo esfintérico está íntegro, este es el mejor tratamiento para ese tipo de pacientes. Y como ven, el prolapso rectal interno fue removido. El otro escenario es los pacientes que tienen un prolapso rectal interno con o sin la presencia de rectocele. Si hay incontinencia fecal, esto es muy importante. Si nosotros tenemos una lesión del complejo esfintérico, no podemos hacer el procedimiento de STAR, tenemos que hacer un procedimiento de Delort interno o una rectopexia ventral laparoscópica. Y bueno, el procedimiento de Delorme es un procedimiento realmente muy sencillo, es una mucosectomía, estoy seguro que han realizado, ya sea el uroginecólogo en algún tipo de fístula, avance de colgajo, etcétera. Hacemos una disección de la muscularis de la mucosa para realizar una aplicatura y una anastomosis. Esta técnica es sumamente segura, ha tenido mayor relevancia clínica en años recientes. Es útil también en aquellos pacientes que tienen el antecedente de la colocación de una malla. Y finalmente la rectopexia ventral laparoscópica. La rectopexia ventral laparoscópica, si bien es considerado el gold estándar para el prolapso recto, tiene sus pros y sus contras. La rectopexia ventral laparoscópica es un procedimiento, nada en cirugía es sencillo, todo tiene, inclusive la patología hemorroidal tiene su ciencia, pero bueno, es un procedimiento quirúrgico que no requiere una gran curva de aprendizaje, en donde vamos a localizar el promontorio sacro, hacemos una disección hasta el elevador del ano, colocamos la malla, y la gran ventaja de este tipo de abordaje abdominal para la corrección del prolapso rectal es que nos permite hacer en el caso de que haya un prolapso apical, podemos hacer ahí una colpoproctosacropexia, podemos hacer también fijación del sacro hacia la parte apical de la vagina para tener un poco más de sustento del piso pélvico. Aparte que nos permite evaluar los abordajes transperineales, no permite a veces corregir el enterocele. En este tipo de abordajes, pues en caso de que haya enterocele, se puede hacer una corrección. El otro apartado es el prolapso rectal externo. Si bien el procedimiento de Altmaier tiene una alta tasa de recurrencia, está indicado para prolapsos muy extensos, aquellos prolapsos mayores de 10 centímetros, en donde es a veces imposible hacer una resección o corregirlo a través por más que nosotros queramos traccionarlo con una malla, a veces es complejo, o cuando hay una incarceración del prolapso rectal externo, nosotros podemos hacer un procedimiento de Altmaier. Estos pacientes, el procedimiento es también un procedimiento no muy complejo. Hacemos una exteriorización, un marcaje circunferencial con una resección del espesor total de la pared del recto. Abrimos el saco de Pouch para entrar al espacio peritoneal. Una vez que abrimos el saco, se viene completamente el recto sigmoides. En algunos procedimientos podemos hacer la ligadura de los vasos sigmoideos, arteria y vena sigmoidea. Y finalmente hacer una anastomosis colonal. Este es el gran, podríamos decir, la complicación, que es que estamos haciendo una anastomosis. Los otros procedimientos, si bien no es una anastomosis completa, en este caso sí estamos haciendo una anastomosis completa, por lo que el riesgo de fuga puede ser alto. Sin embargo, pues tiene sus indicaciones. Y finalmente también está indicado en pacientes que tienen aquellos pacientes que tienen prolapso rectal, que tienen factores de riesgo, que son pacientes de edad avanzada, que no toleran la anestesia general balanceada, tienen constipación severa, podemos optar por hacer un procedimiento de Delort.
Y en el caso de rectocele, con o sin la presencia de enterocele con síntomas de prolapso de la cúpula vaginal, podemos optar por hacer una colporragia posterior transvaginal con plastía del elevador del ano. Esto hay que hacer hincapié en algo que es muy importante. Cuando nosotros hacemos este tipo de elevaroplastías o tratar de corregir los defectos del piso pélvico, hay que tener en cuenta que estamos trabajando en un tejido que no es un tejido, es un tejido añoso, por decirlo de alguna manera, no funcional. Por lo tanto, por más correcciones que nosotros queramos hacer del piso pélvico, pues obviamente no van a ser los mismos músculos que de una paciente joven. Entonces, son cirugías, si bien que tratan de restaurar la anatomía, pero a veces restaurar la función no siempre es posible. Y finalmente, bueno, esto ya es más del campo del uroginecólogo y el urólogo, la presencia de cistocele, que pueden hacer una cistopexia transvaginal, la suspensión lateral de Daubuisson, que la verdad yo no había tenido experiencia hasta después de esta estadía que tuve. La verdad es que es una cirugía que permite corregir el prolapso de órganos pélvicos del compartimento anterior y medio. En caso de que sea imposible hacer una fijación al sacro, se hace una fijación lateral. Esta malla ya viene configurada, la configuró el profesor Daubuisson. Se hace una disección para la fijación lateral a través del espacio preperitoneal, se fija a través de los puertos y se fija la pared del abdomen. Y finalmente, en el caso del prolapso de la cúpula vaginal, se puede optar por hacer una colposacropexia, o en el caso de que haya un prolapso de la cúpula y aparte un prolapso rectal, podemos hacer una colpoproctosacropexia. Siempre hay que tener en cuenta, es importante la evaluación del complejo esfintérico. A veces nosotros pensamos que con el hecho de corregir estas estructuras, la funcionalidad del paciente va a mejorar, pero y resulta que el paciente aparte tiene una disinergia una disinergia defecatoria. Por lo tanto, siempre tenemos que evaluar el complejo esfintérico y llevar a estos pacientes a rehabilitación del piso pélvico preoperatorio y posoperatorio. Bueno, finalmente, bueno, esto es un poquito más del terreno del colorectal, pero es importante que al menos sepamos cuáles van a ser las directrices para el manejo de la incontinencia fecal. La incontinencia fecal siempre, sí o sí, debe ser evaluada clínicamente, debe realizarse en la mayoría de los casos la ecografía endoanal, y la manometría anorrectal nos va a dar un parámetro para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar. En el caso de la incontinencia fecal, si hay un defecto de los esfínteres, podemos optar por hacer una esfinteroplastía. Si bien la esfinteroplastía es un tema que voy a tocar el día de mañana, pero les doy un adelanto que la esfinteroplastía en años anteriores había sido muy criticada. Hoy se está viendo que es posible realizar en pacientes seleccionados una esfinteroplastía con buenos resultados clínicos. La terapia, los que asistieron a la terapia celular de células madre, la adición de tejido microfragmentado depositario en esfinteroplastías, se está viendo que ha tenido buenos resultados funcionales. Entonces, bueno, no hay que perder de vista este tipo de procedimientos. Los inyectables, que si bien en algunos otros países no están disponibles, aquí en México afortunadamente tenemos SphinKeeper, que son abultantes del esfínter anal, que se colocan entre el esfínter anal externo y el esfínter anal interno en aquellos pacientes que tienen un adelgazamiento del esfínter anal sin defecto del complejo esfintérico. Y finalmente la neuromodulación sacra, que la neuromodulación sacra hoy ha tomado un papel de relevancia clínica importante, dejando de lado a otros procedimientos como podría ser el esfínter artificial, la graciloplastía, el colon por enema anterógrado, la irrigación transanal, que es muy importante, que aquí en México casi no se usa, pero también es una herramienta muy útil para el manejo de la incontinencia fecal. Y bueno, otras medidas como podría ser la estimulación del tibial posterior, o el esfínter magnético, o la cintilla puborectal, que la verdad es que la cintilla puborectal poca experiencia se ha tenido en relación a esto, al menos aquí en México. Esto sería todo por parte de Imagen.
Muchas gracias por tu ponencia, excelente, Hugo. Abrimos un espacio para preguntas, para las dudas que tengan para nuestros ponentes. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Por favor, pase. No, sí, sí. Sí, si gustan pasar o pueden hacerlo ahí mismo, no hay problema. Sí. ¿Tenemos un micrófono? Hola, buenos días. Mi nombre es Cristal. Más que una pregunta, quisiera que reflexionemos un poquito en la parte de rehabilitación del piso pélvico. Yo soy fisioterapeuta pélvica y quiero felicitar al doctor porque justamente relaciona mucho la parte intraabdominal, las presiones intraabdominales también con la presión que ejerce hacia los músculos pélvicos. Esa relación que mencionaba en su rehabilitación, me gustaría también preguntar si la acompaña con fisioterapia pélvica o simplemente es acorde a protocolos que está siguiendo, pero sin el acompañamiento o con el acompañamiento de fisioterapia pélvica. Otro abordaje también hoy en día es muy importante mencionar la rehabilitación después de una cirugía, ya sea en la parte de prolapsos del piso pélvico, anales o la parte, bueno, en este caso sería la parte anal, y lo cual favorece muchísimo hoy en día para la recuperación también del paciente en la parte funcional, en esa parte de educar al paciente y reintegrarlo en esas funciones, ya sea en la parte defecatoria, en la parte miccional. Entonces sería ese el aporte y quisiera saber qué es lo que piensa el doctor. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Como usted menciona, y tiene toda la razón, a veces el mismo paciente, cuando nosotros estamos haciendo la valoración clínica y le preguntamos si el paciente tiene estreñimiento y puja con los músculos abdominales, porque es algo que durante la interrogación clínica no lo hacemos. Siempre preguntamos, ¿usted tiene estreñimiento? Y el paciente dice, sí, tengo estreñimiento, pero nunca valoramos si durante el pujo el paciente realiza movimientos de presión abdominal o si tiene alteraciones de una disinergia defecatoria. Entonces, desde ahí tenemos que valorar si este paciente tiene una discoordinación de los músculos pélvicos y de los músculos abdominales. La terapia de rehabilitación del piso pélvico, si bien una vez que identificamos que hay un componente de este tipo, tenemos que reeducar al paciente. En el caso, por ejemplo, de la terapia de biofeedback, nosotros reeducamos al paciente para que pueda, en el caso de una disinergia defecatoria, pueda aprender a evacuar el paciente. Lo mismo sucede con los trastornos de componente abdominal. Tenemos que reeducar al paciente, darle primero una terapia de rehabilitación para poder nosotros tomar en cuenta si está respondiendo o no está respondiendo y siempre buscar de base si hay una patología orgánica. Entonces, yo creo que debe de estos pacientes ser prioritaria la evaluación. La evaluación es característica, en el caso de nosotros de obstrucción defecatoria, siempre debemos valorar si los pacientes a la hora de realizar un pujo están realizando un buen pujo o están realmente, a veces los pacientes nosotros no les preguntamos si tienen, realmente ellos sienten la sensibilidad en el recto para evacuar. Simplemente el paciente dice es que tengo estreñimiento, pero bueno, siente la necesidad de ir al baño, el paciente a lo mejor está yendo, a lo mejor tiene el tránsito normal, pero no tiene la sensibilidad en el recto. Entonces, esa discoordinación es lo que ha favorecido a que haya primero un tratamiento a veces hasta quirúrgico en lugar de rehabilitación del piso pélvico. Pero la anamnesis es una piedra fundamental en la valoración y en el tratamiento de rehabilitación del piso pélvico. Muchas gracias. Sí, sería todo. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera preguntarle al auditorio, ¿cuántos de ustedes utilizan ultrasonografía para el diagnóstico de patología del piso pélvico en los compartimentos medio y anterior? Si pudiera alzar la mano, ¿cuántos de ustedes utilizan el ultrasonido para el diagnóstico de la patología del piso pélvico? Solamente 2 personas alzaron la mano. Yo creo que el ultrasonido, la doctora es de las pioneras en hacer ultrasonografía dinámica. Se han hecho múltiples ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, se ha comprobado en consorcios que la ultrasonografía transperineal dinámica para la evaluación del piso pélvico es muy importante. Entonces, a mí me gustaría y los invito a que la parte vamos a tener un taller al final el día de mañana, al final casi del congreso, a que fueran partícipes porque vamos a tocar temas muy importantes, la ultrasonografía transperineal, la ultrasonografía endovaginal y la ultrasonografía endonal, que realmente técnicamente son cuestiones muy sencillas, pero la interpretación de las imágenes y de la anatomía y la correlación clínica es muy importante para mejorar los diagnósticos, porque al parecer estamos haciendo tratamientos a ciegas. Me sorprende que, y también en la parte del compartimento posterior, los coloproctólogos son muy pocos los que hacen ultrasonido transperineal y ultrasonido endonal, y a pesar de que estamos haciendo esfinteroplastías, a pesar de que estamos haciendo correcciones de fístulas, el coloproctólogo todavía no tiene esa idea. Entonces, a mí sí me gustaría extrapolar esto a que se pudiera integrar el piso pélvico y a través de la ultrasonografía, yo creo que sería una buena herramienta clínica para todos. Respecto a lo que acabas de comentar, es totalmente cierto. El uso de la ultrasonografía desgraciadamente es muy limitado, está subutilizado. Son poca la gente que, como bien dices, se ha tomado el tiempo de prepararse. Desgraciadamente es algo que tienes que prepararte para poderlo interpretar y poderlo realizar. Y la pregunta es para la doctora Estela. ¿Existe actualmente algún corte de casos realizados para que te puedas considerar que tienes la expertise en la realización de ultrasonografía dinámica del piso pélvico? Sí. We have the learning curve. We have with dynamic. We have for 3-dimensional ultrasound is easy because you have a cube. Sure. We can review the translabial, transperineal. We need more time. Okay. We have a learning curve without 3-dimensional for benign disorders. If we start to do for 20 cases, that's okay. For tumor, 50 cases. We don't have studies for 3-dimensional. 3-dimensional, it's easy because you have a cube. For example, if you have a friend that have more experience, you accurate the image, you review, you send a cube for your friend have more experience, like a MRI. If an MRI you have, you ask your friend to review, that's help you. You learn. You learn when you ask the exam, you see, you review, you learn. We don't need to take the transduce. You go out, you go in many times into the patient. One cube, you accurate just less than 1 minute. That's it. The advantage that the cube is accurate for us, for colorectal, urogynecologists, the different of MRI. The MRI is accurate by a technician. It's different. It's accurate for us. And we accurate, that's okay. No, that's okay. You accurate one again. That's it. Because this, I think that's good. Because you have the device in our office is easy to perform. We can perform, we can ask somebody to help us. I recommend this to try to start. It's easy to perform.
Gracias. Si no existe ninguna otra pregunta, con eso damos por terminado para continuar el módulo, para poder continuar con las actividades programadas del Congreso. Muchas gracias.